Shogun Monitor System. Líneas éticas digitales. ¿Cómo funciona la línea ética digital de Shogun? El denunciante realiza su denuncia anónima mediante una aplicación móvil o un portal web de denuncias. Esta denuncia va redireccionada a un dashboard administrativo, que es gestionado por las áreas de control e investigación que ha designado la organización para el análisis investigativo de las denuncias. El denunciante anónimo y el investigador pueden mantener una conversación en tiempo real. ¿Cómo es la experiencia de denuncia mediante el app de Shogun Monitor? El denunciante ingresa al app de denuncia de su organización. Este es el menú de inicio para que el denunciante pueda gestionar sus denuncias. El denunciante escoge la temática de denuncia que desea realizar. El usuario elige el tipo de denuncia que desea realizar. El usuario escribe su denuncia, donde puede adjuntar evidencia que respalde su denuncia. El sistema genera una confirmación de que se envió la denuncia. Todas las denuncias quedan guardadas dentro del app para el seguimiento por parte del denunciante. Todos los chats de denuncias quedan archivados, donde el denunciante puede ingresar y ponerse en contacto nuevamente con el área de investigación. En el chat saldrá toda conversación entre el denunciante y el investigador, y el denunciante podrá mantener un chat con el investigador. El app genera notificaciones para alertar sobre actualizaciones de la denuncia. La notificación redirigirá al denunciante a la actualización de su denuncia. Genere en su organización un proceso de transformación digital en la gestión de denuncias, creando lealtad en las organizaciones. Shogun Monitor System. Líneas éticas digitales. Muy bien, bienvenidos a todos los asistentes a esta, una webinar más para muchos de vosotros, para nosotros como ICPF, la Asociación Internacional para la Cooperación y la Prevención del Fraude, pues es un paso adelante porque aunque llevemos mucho tiempo ya funcionando, pues está como elemento de comunicación y de solidarización con el resto de personas, pues es la primera webinar que estamos haciendo. Agradecer desde luego también a Shogun, que es nuestro partner en este evento, pues la ayuda que nos está llevando, pues, gracias a sus buenas prácticas, pues hemos alcanzado un número significativo de participantes y lógicamente nosotros en el ICPF estuvimos muy encantados de asociarnos con Shogun, porque los canales de denuncia es una herramienta fundamental en la lucha contra el fraude y la herramienta Shogun es una buena herramienta, con lo cual estamos muy confortables a la hora de colaborar con ellos. De hecho, lo de las canales de denuncias, recientemente las personas que estén más con las ISOs, los estándares internacionales, recientemente se ha publicado la ISO 37002, que es de funcionamiento de canales de denuncia. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas, darles la bienvenida. Soy Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, presidente del ICPF, la asociación, como digo, Internacional para la Cooperación en la Prevención de Fraude. En el boletín primero que hemos mandado a todos los asociados y que queremos hacer público con redes sociales, pues abrimos los brazos para que todas las personas que quieran colaborar con nosotros en la lucha, en la erradicación contra la corrupción y el fraude, pues son bienvenidos a esta gran familia internacional. Hablando en español, no decimos que se puedan tener documentos de otros idiomas, pero principalmente nuestra diferenciación va a ser que vamos a utilizar el español como herramienta de comunicación en este colectivo. Yo quería presentar, porque no quiero ser muy pesado en este caso, a nuestra secretaria general, que es Marta Villén, que va a dar la introducción de nuestro ponente de una herramienta también, bueno, no me quiero anticipar, pues de cómo desarrollar las investigaciones. Así es que sin más dilación, Marta, pues la palabra es tuya y espero que hables bien de nuestra herramienta también de diferenciación, como es el CIEAF, ¿no? Nuestro Certificado Internacional de Expertos Antifraude, que nos ayuda a distinguirnos como
profesionales en esta erradicación y en esta lucha contra el fraude. Marta, cuando quieras. Pues muy buenos días a todos los participantes latinoamericanos y muy buenas tardes en España. Muchas gracias a todos por asistir a esta webinar que estamos seguros será de su interés. Iniciamos este mes, como comentaba Juan Ignacio, el primer número de la newsletter de la asociación ICPF, a la que podéis inscribiros todos accediendo a la página web de la asociación icpf.org. Todos los meses elaboraremos una newsletter y se realizará una webinar como la que vamos a celebrar hoy, en la que os esperamos a todos, dado que la inscripción a la newsletter y a la webinar va a ser gratuita. Además, como recordaba Juan Ignacio, os invitamos a todos a que realicéis el examen para convertiros en certificados internacionales de expertos en la lucha contra el fraude, expertos antifraude, CIE-AF. Bueno, hoy para mí es un honor presentar a Rodrigo, excelente profesional y buen amigo. Rodrigo Gómez, a muy temprana edad, se sintió atraído por todo lo relacionado con la tecnología. Muchos fueron los juguetes que sufrieron su curiosidad por saber cómo funcionaban las cosas. Curiosidad que ha transmitido a su hija Sofía, que con 2 años desmonta cualquier dispositivo que cae en sus manos. Rodrigo estudió Computer Science en la St. Louis University. Es defensor de la buena connotación del término y concepto de hacker, que lo considera estrechamente relacionado con el desarrollo de la inherente curiosidad humana y de la satisfacción del mero aprendizaje, cualidad que posee desde muy pequeño. Es un hacker de vocación y un experto en ciberseguridad de profesión. Compagina su labor profesional con la docencia, actividad que le reporta una gran satisfacción. Es un asiduo también y asistente a todas las convenciones internacionales de hackers, donde se reúne no solo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los diferentes países, sino con todo tipo de hackers, los blancos, los grises y los negros. Conoce muy bien las ciberamenazas a las que están expuestos sectores como la banca, las aseguradoras o las operadoras de telecomunicaciones, donde ha trabajado para grandes compañías en diferentes grupos dentro del ámbito de la ciberseguridad, desarrollando labores de hacking ético, de respuesta a incidentes, de análisis forense y de prevención y detección del fraude electrónico. Sin más, os dejo con Rodrigo y su presentación de inteligencia de fuentes abiertas como herramienta en la investigación del fraude. Cuando quieras, Rodrigo. Fenomenal, Marta. Nada, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que me sorprende que todo eso que has dicho sea yo, pero bueno, al final yo creo que con lo que tenemos que quedarnos es con algo con lo que estoy muy de acuerdo, y es que en el fondo, bueno, básicamente el concepto hacker ha sido un concepto muy torturado durante estos últimos años. Tenemos que recordar a aquellos primeros hackers que buscaban simplemente el conocimiento. Lo que hoy vemos en los telediarios que hacen ataques de ransomware y demás, eso no son hackers, son mafias. Y bueno, en el webinar que hemos preparado para hoy, lo que sí que queremos permitir es que cada uno de ustedes sean capaces de utilizar herramientas que son muy sencillas y muy fáciles al alcance de cualquiera para, bueno, pues de alguna manera tener más calidad en sus informes y tener
bueno, acceso a una información súper interesante en cuanto a la investigación de casos de fraude. Voy a compartir la presentación. Vale, a ver, ya está, ¿verdad? Está la presentación. A ver. Un segundito. Vale, voy a compartir. Perfecto. Vale, pues en el webinar se llama Inteligencia de Fuentes Abiertas. Probablemente a muchos de ustedes no conocerán esta disciplina. Puede sonar esto de inteligencia, puede sonar muy complejo, sin embargo, no lo es. Vamos a tratar de acercarles una serie de técnicas que venimos utilizando en los departamentos de ciberseguridad y que, bueno, como veremos a continuación, pues también utilizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vale, si yo les pregunto cómo creen que comienza un ataque de hacking, pues seguramente pensarán que comienza así, ¿no? Con una pantalla, con un montón de código, un montón de letras verdes sobre fondo negro y un montón de información muy jeroglífica. Pero en realidad los ataques de hacking no comienzan así. Los ataques de hacking comienzan así. Comienzan con búsquedas en Google. Hablamos de ataques de hacking porque la inteligencia de fuentes abiertas, bueno, es una disciplina que podemos utilizar nosotros como analistas de fraude, pero que desde luego también utilizan las mafias cuando van a preparar sus ataques, ¿vale? Es un mecanismo, una serie de herramientas que nos permiten obtener mucha información tanto de un lado como del otro, ¿no? Tanto si somos los malos y queremos atacar a los buenos, como si somos los buenos y queremos desenmascarar a los malos. Vale, ¿qué es esto de inteligencia de fuentes abiertas? Bueno, pues la inteligencia de fuentes abiertas es la inteligencia que elabora nuevo conocimiento a partir de fuentes públicamente accesibles. Consideramos fuentes públicamente accesibles recursos tan dispares como las redes sociales, los directorios públicos, boletines oficiales, etcétera. También, por supuesto, portales de compraventa y demás. Es una disciplina de origen militar que está al alcance de cualquiera. Aquí he tomado unos ejemplos, ¿no? Son 3 documentos a los que he podido acceder para descargarlos, están en internet, son públicos, solo hace falta saber cómo buscarlos, sobre explotación de inteligencia de fuentes abiertas por los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. En el primer caso podemos ver, bueno, un documento que se llama Cómo explotar OSINT eficazmente y es de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas Españolas. En inglés, la inteligencia de fuentes abiertas se llama OSINT, Open Source Intelligence. Después podemos ver también otro documento del Congreso americano acerca de cómo obtener información de estas fuentes y en el tercer caso pues lo que vemos es un documento de las Fuerzas Aéreas del Perú también sobre cómo explotar OSINT para obtener información. La Agencia Central de Inteligencia Americana, la CIA, reconoce que más del 80% de la información que maneja, más del 80%, es información públicamente accesible en Internet. Esto quiere decir que cualquiera puede acceder a ella. ¿Por qué? Pues porque según el director de la Europol, Internet es lo más cercano a una máquina perfecta de vigilancia que el mundo ha conocido, porque todo lo que se hace en la red es registrado. Cada correo electrónico que mandamos, cada sitio web que visitamos, cada fichero que descargamos, cada búsqueda que realizamos, todo, absolutamente todo, es grabado y archivado en algún sitio. Solamente tenemos que saber dónde. Los malos, por supuesto, también lo saben. Esto es otro de los documentos a los que he podido tener acceso
En este caso es un documento de Al Qaeda sobre inteligencia de fuentes abiertas y su uso para captar, pues para captar nuevas personas que quieran unirse a ellos. Es un documento que bueno, ha sido digitalizado por la CIA. Todo esto es documentación accesible en Internet. Y, por supuesto, todos los cuerpos de inteligencia del planeta lo utilizan. Esto es otro manual también de explotación de OSINT. En este caso es un manual del Departamento de Justicia americano sobre cómo extraer información pues de redes sociales, ¿no? Cómo conducir una investigación a través de redes sociales. Como vemos, son documentos con un aspecto bastante antiguo porque son documentos antiguos. O sea, esto se lleva haciendo mucho tiempo. ¿Para qué nos vale OSINT en las investigaciones? Bueno, pues básicamente podemos utilizar OSINT para obtener información tanto de sujetos como de entidades, organismos o empresas, para obtener información acerca de direcciones IPs, también para obtener información acerca de nombres de dominio, para obtener información de plataformas web y también de direcciones de correo electrónico. Básicamente, para obtener información acerca de todas aquellas entidades que nos podemos encontrar dentro de una investigación conducida a través de Internet. Bueno, antes de pasar a explicar este tipo de técnicas, tenemos que sentar las bases. Es importante entender cómo funciona Internet. Para explicar cómo funciona Internet, antes tenemos que entender tres de sus pilares fundamentales. El primero es el direccionamiento IP, cómo funcionan las direcciones IP. El segundo es cómo funciona el sistema de resolución de nombres de dominio. Y el tercero es cómo funciona el correo electrónico, que todos utilizamos a diario. En cuanto al direccionamiento IP, usamos una dirección IP en cada uno de los equipos que se comunican dentro de una red porque las máquinas, cuando se comunican entre ellas, necesitan saber a dónde van a mandar la información y esa información la mandan a una dirección, en este caso a una dirección IP, que es una dirección numérica en este formato, está formada por 4 octetos separado por puntos, en este caso en cuyo cada octeto no puede superar el valor de 255, ¿vale? La IP más alta posible es la 255.255.255.255. Si vemos algo que supere ese valor, la IP es falsa, no es real y además es que no funcionaría. Vale, también tenemos que saber diferenciar a simple vista las direcciones IP reservadas, ¿no? Hay 4 tipos. La primera, 127.0.0.1, es una dirección IP que identifica mi equipo, siempre mi equipo. Es la dirección IP de localhost, de modo que mi ordenador, que mi computador que tengo yo aquí delante de mí, tiene esa IP también, es la IP de localhost. Cuando yo quiero conectar con mi propio ordenador, utilizaría esta dirección IP. Ustedes en sus casas también tienen esa misma dirección IP en su equipo. Es una dirección que identifica al ordenador en sí mismo. Luego tendríamos esta dirección solamente se utiliza dentro del ordenador, o sea, no se utiliza para comunicaciones con ordenadores o con computadores externos, ¿vale? Luego tendríamos las IPs que empiezan por 10, que son IPs destinadas a grandes compañías, a grandes redes, a redes muy extensas, y estas IPs no existen en Internet, de modo que siempre que veamos estas IPs, pertenecen a una red de área local, es una red interna. Eso quiere decir que estas IPs pueden estar tanto en mi computador de casa como en mi computador de oficina, como en los computadores de sus casas. Son IPs que pueden estar en todos nuestros hogares o en todas nuestras compañías. No existen en Internet, ¿vale? Hay 3 tipos de redes para redes internas, están en función de su tamaño, son las redes de tipo A, de tipo B y de tipo C.
Las de tipo A comienzan por 10, las de tipo B por 172.16 hasta 31. Punto lo que sea, y las de tipo C, que son las que todos tenemos en nuestros hogares, son las 192.168. Lo que sea. El organismo que gestiona estas direcciones IP es un organismo americano y es ripe.net, ¿vale? De aquí solamente debemos quedarnos con estas 4 rangos de IPs, ¿no? Conocerlas y simplemente viéndolas en un blog o en un correo electrónico o en cualquier otro medio, ser capaces de identificar y de saber que esas direcciones IP en realidad no nos aportan nada, porque son IPs locales y pueden existir, como hemos dicho, en todos nuestros hogares. No nos están diciendo, no son identificativas, no nos están dando mucha información. Todo lo que no sea esto, sí, porque serían IPs únicas que existen en Internet y podríamos rastrear la dirección IP. Bueno, vamos a hacer una demo de direccionamiento IP. Si desde cualquier, desde una consola de Mac, como es en mi caso, o desde un CMD, desde un terminal de Windows, ejecutan el comando ipconfig o ifconfig en el caso de los Linux o Mac, ipconfig en el caso de los Windows, pues podrán ver ustedes todas las direcciones IP que tiene asignada su equipo, ¿vale? En este caso, como tengo diferentes máquinas virtuales y demás, pues tengo muchas. Hay una dirección IP por cada interfaz. El interfaz de Wi-Fi tiene una, el interfaz de Ethernet tiene otra. Vale, el sistema de nombre de dominios es otra de los grandes pilares de Internet y se encarga de resolver, de cambiar, ¿no? de asociar los nombres a las direcciones IP. ¿Por qué? Porque los humanos utilizamos los nombres. Cuando yo quiero conectarme a la red, al site de la red social Facebook, yo escribo en el navegador, escribo facebook.com. Sin embargo, mi equipo, mi computador, por debajo, se está conectando a esa dirección IP, a la 31.13.74.35. Para nosotros los humanos sería muy difícil y muy tedioso aprendernos de memoria todas las direcciones IP de los sites a los que queremos conectarnos. Sin embargo, recordar facebook.com o instagram.com pues es muy sencillo. El mecanismo que se encarga de esa resolución, ¿no? De esa traducción, es el sistema de nombres de dominio. El sistema de DNS o sistema de nombres de dominio utiliza una arquitectura cliente-servidor, como prácticamente todo en Internet, en la cual nuestro equipo hace de cliente y existe en Internet un servidor al que le consultamos, ¿no? Cada vez que yo escribo en el navegador facebook.com para conectarme a la red social, por debajo mi equipo está haciendo una consulta al servidor de nombres que tiene configurado y le está preguntando, le está diciendo cuál es la IP de facebook.com. Y el servidor de nombres le responde y le dice es la 31.13.74.35. Y en ese mismo momento mi equipo se conecta a la red social. Todo esto pasa por debajo sin que yo sea consciente y sin que yo lo vea y además de una forma súper rápida. Bueno, existen una serie de dominios de primer nivel que son pues, los .com, los .com para sitios comerciales, los .edu para universidades americanas, los .org para organizaciones, los .mil para sites militares también del ejército americano, que los controla un organismo americano que es la IANA. Y existen otros nombres de dominio, como son que son locales, como son el .es para España, el .cl para Chile, el .co para Colombia, .ec para Ecuador, .bo para Bolivia, etcétera, que están gestionados por cada uno de los gobiernos. El organismo dentro de estos gobiernos que gestiona siempre estos nombres se llama NIC y en el caso de España es el nic.es. Lo más normal es que en el caso de los países latinoamericanos, pues el de Chile sea nic.cl o el de Colombia pues sea nic.co.
También puede ser, en el caso de Perú, por ejemplo, es Perú, es punto, escrito así tal cual, .pe, ese es el de Perú, cambia. En cuanto a la jerarquía de DNS, pues es un concepto lógico, totalmente deslocalizado y que no tiene ningún tipo de correspondencia física. Esto quiere decir que puedo tener un site que sea lo que sea .es, que en principio pertenece a la geolocalización de España, pero podría estar alojado en servidores que estén en China, en Rusia, en Estados Unidos. O sea, no es necesario que haya una correspondencia física entre el dominio y la ubicación de los servidores que albergan ese site. Vale, vamos a hacer una demo también del sistema de nombres de DNS. Yo lo hago desde mi consola de Mac, pero ustedes lo pueden hacer desde el CMD de inicio, ejecutar, CMD en Windows, y desde ahí pueden hacer exactamente lo mismo. Yo escribo NSLookup, ¿vale? Y aquí podría ya escribir el site que quiero conocer su IP, ¿no? Por ejemplo, facebook.com. Y me va a devolver una IP que es esta de aquí, que es la 31.13.83.36, que es la que hemos visto antes. De este modo, yo puedo consultar y saber la dirección IP de un site concreto, que es información que utilizaré en mis investigaciones, puesto que como analista de fraude o investigador de fraude, tengo que ir tirando del hilo de cada una de las pistas o de las evidencias que vaya encontrando hasta llegar al final de mi investigación. En tercer lugar, en cuanto a estos pilares de Internet, tenemos el correo electrónico, el email, que es lo que más utilizamos todos a diario y que, por supuesto, es uno de los principales servicios que usamos de Internet y que depende íntegramente del DNS. Ahora veremos por qué depende íntegramente del DNS. Utiliza sus propios protocolos. A todos nos suena el protocolo SMTP o el POP3 o el IMAP cuando hemos configurado una cuenta de correo electrónico, y esto se refiere a la forma en la que mi equipo, mi computador, utiliza el correo electrónico. En el SMTP es el servidor que yo utilizo para enviar el correo, el POP3 es el servidor que yo utilizo para descargar el correo y el IMAP es el servidor que yo utilizo para almacenar el correo. Esa es la diferencia. En SMTP y en POP3 los correos se almacenan en mi computador, pero sin embargo cuando utilizo IMAP los correos no están en mi computador, sino que están en el servidor. Bueno, utiliza mecanismos de cifrado y, como todo en Internet, pues emplea una arquitectura de tipo cliente-servidor, donde un elemento hace de cliente, en este caso mi programa de correo electrónico, Outlook o Mail o lo que utilice, y tenemos otro elemento que hace de servidor, que es el servidor de mi proveedor, de mi compañía o el servidor de Gmail, lo que sea. Vale, ¿por qué decimos que depende íntegramente del DNS? Porque los servidores de DNS además de manejar información acerca de esa traducción de nombres a direcciones IP, también manejan información acerca de quién es el servidor de correo electrónico de un dominio concreto. Vale. Volviendo a nuestra consola de antes, donde hemos hecho una resolución de tipo, bueno, de un nombre a una IP, le he preguntado por facebook.com y me ha dicho la IP, yo puedo preguntarle por el servidor de correo electrónico. De este modo, escribo setQ igual a MX, que quiere decir establecer la query de tipo Mail Exchanger, que es el servidor de correo electrónico, y a partir de ahora, cualquier dominio que yo ponga, la consulta que va a hacer es acerca de quién es su servidor de correo electrónico. De modo que si pongo facebook.com otra vez, me responden que el servidor de correo electrónico de Facebook es este de aquí. Normalmente en bañeras grandes pueden aparecer varios y este numerito de aquí es la prioridad, ¿vale?
Vale, vamos a ver otro ejemplo que tenía por aquí preparado. Vale, voy a tomar para que sea hacerlo un poquito más real, voy a tomar un nombre de dominio que ya sé que es fraudulento. ¿Por qué sé que es fraudulento? Porque lo voy a obtener de urlhouse.abuse.ch, que es un site en internet que se encarga de publicar aquellos dominios que han estado involucrados en casos de malware. Entonces son dominios ya de por sí son fraudulentos. ¿Vale? ¿Por qué los publican? Pues porque la única solución, la única forma de combatir el fraude de Internet es compartir la información. Porque si yo soy del departamento de ciberseguridad de una gran compañía y he detectado que mis usuarios se están conectando a estas URLs donde hay software malicioso, si no lo comparto, eso mismo le va a pasar a otras muchas compañías. Entonces, lo mejor es compartirlo y nutrir todas nuestras herramientas de detección con este tipo de listas para ser capaces de bloquearlo. Simplemente en cuanto alguien lo detecta, se comparte y ya no vuelve a afectar a nadie más. Vale, vamos a tomar, por ejemplo, un dominio de ejemplo que queremos investigar. A ver. Vale, en realidad nos vale cualquiera. Vale, vamos a ver este de aquí. Vale, este dominio es fraudulento. Si yo quiero obtener información sobre este dominio, vuelvo a mi consola, vuelvo a escribir nslookup, escribo el nombre, nslookup, escribo el nombre de dominio y me dice que esta es la IP. Así iría conduciendo yo mi investigación acerca de este nombre de dominio. Este nombre de dominio lo puedo estar investigando por cualquier motivo, porque trabajo para una compañía de moda y hemos detectado que hay un site fraudulento que está vendiendo productos falsificados, o por cualquier otra cosa. También es posible que yo trabaje en el departamento de ciberseguridad y que haya detectado que los usuarios de mi red están conectando de forma masiva a esta URL y están descargando malware y se están infectando. El motivo es lo que sea que me ha llevado a investigar. Ya tengo la dirección IP, puedo hacer lo mismo, ver cuál es su servidor de correo, ¿vale? Me dice que es este de aquí. Vale, el servidor de correo es muy interesante checarlo, sobre todo en casos en los cuales hemos recibido un correo electrónico fraudulento y queremos saber si nos ha llegado por la vía oficial, es decir, a través de su propio servidor de correo de verdad, o si nos lo han inyectado con diferentes técnicas que existen a través de un servidor de correo falso. Entonces, en las cabeceras, que es una de las evidencias que yo puedo presentar en un caso de fraude, puedo ver cómo ha llegado. Vale, vamos a hablar de estas técnicas avanzadas de búsqueda, ¿vale? Estas técnicas que nos ayudan en la inteligencia de fuentes abiertas, y una de ellas es Google Hacking. Si yo les pregunto qué entienden ustedes cuando les hablo de Google Hacking, probablemente pensarán, lo primero que pasa por su cabeza es esto, ¿no? Alguien con capucha, con aspecto hostil detrás de un ordenador. Y en realidad esto de Google Hacking se parece más a esto. Esto es el oráculo de Delfos, de la antigua Grecia. Aquel oráculo que todo lo sabía y al cual todos los ciudadanos podían hacerle una única pregunta. Entonces tenían que formular muy, muy bien esa única pregunta. ¿Por qué? Pues porque cuanto más afinemos la pregunta, más oportunidades tenemos, más tenemos de dar con la respuesta que estamos buscando. Esto que al final las mejores respuestas ya vienen implícitas en las mejores preguntas. Bueno, ¿por qué usamos Google? Google es el uso de Google como herramienta de hacking. Bueno, utilizamos Google porque es el buscador extendido, porque solo devuelve las páginas que contienen los términos que hemos buscado, los términos de búsqueda,
También porque considera la ubicación de los términos de búsqueda dentro de la página, ahora veremos qué es eso de la ubicación, y porque ofrece un resumen relevante de cada resultado, que es estos párrafos que vemos cada vez que hacemos una búsqueda y que nos permiten de un vistazo y de forma muy rápida a aquella información que realmente nos interesa. Y también otra cualidades súper importantes de Google es que almacena una copia en caché de los sites por los cuales ha pasado. ¿Cómo hacemos uso de Google como herramienta de hacking? ¿Cómo lo utilizamos en esta técnica que se llama Google Hacking? Bueno, pues por medio de operadores de búsqueda. ¿Y qué son estos operadores de búsqueda? Pues son términos de consulta o símbolos que nos permiten realizar acciones especiales. Y estos operadores permiten ajustar y afinar esta búsqueda para obtener resultados mucho más precisos. Tenemos diferentes operadores. Para empezar, tenemos el uso de las comillas para dar grupos de palabras concretas. El uso de las comillas lo utilizamos cuando buscamos algo de forma literal, sobre todo cuando buscamos más de una palabra de forma literal. También tenemos el asterisco, que es el comodín, que nos permite sustituir palabras y ampliar de esta manera la búsqueda. Y tenemos operadores lógicos, el AND, el OR, por ejemplo. El AND nos permite buscar diferentes términos, múltiples términos, y forzar la búsqueda a que solamente nos devuelva aquellos resultados que contienen todos los términos que estamos buscando. Yo puedo buscar una palabra, espacio, AND, otra palabra, y solamente me va a devolver aquellos resultados, aquellos sites, las páginas web, que contengan ambas palabras. En contraposición tenemos también el OR, que es otro operador de búsqueda lógico y que nos permite buscar una keyword, una palabra, un término de búsqueda o buscar el otro, ¿no? Podemos separar los diferentes términos por OR y Google nos devolverá aquellos resultados que contengan unas cadenas de texto o las otras. Recordemos que Google básicamente lo que hace es pasar por todo Internet e indexar el contenido. Lo que está indexando es texto, porque las páginas web, los sites, son solo texto. Google indexa texto y nosotros buscamos texto. Cuanto más finos seamos buscando ese texto, mejores resultados obtendremos. También tenemos el operador menos o el guión, que nos permite omitir o excluir resultados de la búsqueda para que solamente nos muestre lo que vamos necesitando. Bueno, también tenemos operadores de búsqueda numérico y es el 2 puntos, ¿no? Podemos buscar números de teléfono que empiecen por el número que sea, después poner 2 puntos y la secuencia final de esa sucesión que queremos buscar, ¿no? Para buscar, por ejemplo, números de teléfono o direcciones IP o bueno, cualquier valor numérico. Tenemos también operadores de búsqueda que nos permiten buscar en partes específicas de la página web o del site. Tenemos el in-answer, que nos muestra pues, solo páginas que contienen la keyword en el texto de los enlaces que apuntan hacia esa keyword. También tenemos el in-text, que nos muestra solo las páginas que contienen esa keyword, esa palabra buscada en el texto dentro del body de las páginas, dentro del cuerpo. Tenemos el in-title, que nos busca dentro del título del site, y tenemos in-URL, que nos busca dentro de la URL. Vale, vamos a ver, volviendo otra vez al site, a la página que teníamos de ejemplo. Vale, todos nuestros navegadores, yo utilizo Google Chrome, ¿vale? Pero Internet Explorer, Safari, todos los navegadores tienen una opción para ver el código fuente. En este caso, la opción de Google Chrome se llama Inspeccionar. Pulso en Inspeccionar y me muestra el código fuente de esta página, ¿vale? Esto sería el código fuente. Y aquí, bueno, pues aquí tengo un botón
para decirle que me vaya mostrando las diferentes partes del código. A la izquierda tengo la página web que estoy analizando y a la derecha se me va desplegando el código. Este sería el código fuente de la página y como vemos hay una parte que se llama head, que es en la cabecera, tenemos otra parte que es body, tenemos el title, que es el título. El title es el texto que vemos en la pestaña, ¿vale? O sea, al final hay diferentes módulos, diferentes grupos de código dentro de la programación de esta página y todos estos operadores de búsqueda nos permiten buscar en esas partes del código. Después, al final, vamos a ver con ejemplos cómo se utilizan. Bueno, también tenemos operadores de búsqueda extra, como el link, que nos muestra los enlaces de un dominio o una página web. Caché, que nos muestra una versión antigua de un dominio, de la última vez que Google pasó por ahí. La caché es muy útil, es una versión cacheada de esa página web. Es muy útil cuando estamos investigando un tema fraudulento relacionado con un site. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Estamos en un departamento de lucha contra el fraude de una marca de moda y hemos detectado que están suplantando nuestra identidad en Internet y que están vendiendo pues, bolsos de nuestra marca, pero que son falsificados. Y cuando queremos ir, porque somos investigadores, estamos en una investigación, queremos ir a hacer una captura de pantalla de ese dominio que hemos detectado, resulta que el dominio ya no existe, porque esto es muy típico, que lo suelen mover, lo suelen cambiar. Y claro, es una faena no poder complementar nuestro informe con esa captura de pantalla, que es muy gráfica, de qué se trata ese dominio que hemos detectado. Pues podemos recurrir al operador caché para ver una versión cacheada. Esto quiere decir que aunque el site, aunque la página no exista, sí vamos a poder acceder a esa versión cacheada y vamos a poder hacer esa captura de pantalla e incluirla en nuestro informe. También tenemos el operador Related, que nos muestra páginas web similares. Related suele funcionar solamente con términos en inglés. Hay algunos de los operadores que solamente funcionan con términos en inglés, pero prácticamente todos funcionan en inglés y en castellano, porque al final es solamente texto. Bueno, también tenemos info o ID, que nos mostrará información que Google guarda acerca de un sitio o de una página web. Tenemos file type, que nos permite buscar archivos de un formato concreto, nos permite buscar archivos de Acrobat, archivos PDF, archivos de PowerPoint, de Word, archivos de tipo TXT, de archivos de texto, etc. Y también tenemos el operador de búsqueda site, que nos muestra las páginas indexadas por Google de un dominio o de un subdominio que contengan el nombre de dominio que hemos puesto en el término de búsqueda. Si queremos buscar un dominio concreto, en Google escribimos site ese dominio y Google nos va a devolver resultados solamente de ese site. Con todos estos operadores es como vamos a ir componiendo nuestras búsquedas. Vale, ahora viene la parte más práctica, que es donde vamos a ver lo fácil que resulta hacer todas estas búsquedas. Volviendo aquí, vamos a Google. Voy a ir poniendo en el chat, si puedo, vale, voy a ir poniendo en el chat también las búsquedas que yo vaya haciendo para que todo el mundo las pueda ir haciendo al mismo tiempo que yo. Vale, si queremos buscar, por ejemplo, queremos buscar una versión cacheada de un site, de una página, de la que sea, escribimos en Google caché www.madrid.es, que es la página del Ayuntamiento de Madrid. Y esto me va a devolver una página que es cacheada, me la está devolviendo Google, ¿vale? Aquí, arriba en la cabecera, me está indicando de cuándo es. Desde el 26 de octubre a las 6:08 de la tarde, ¿vale? Vale, vamos a ir a por otro ejemplo. Si yo quiero, volvemos a Google.
Bueno, me sale esto. Google no se cree que soy una persona porque estoy haciendo búsquedas raras que no le gustan. Entonces, por eso me pone para resolver el CAPTCHA. Voy a ponerlo aquí en el chat. Vale. Todo lo que yo voy poniendo en el chat lo pueden copiar y pegarlo directamente en la casilla de búsqueda de Google. Vale, vamos a hacer una búsqueda ahora de reportes internos que sean de tipo PDF para buscar información de una compañía o información interna, ¿vale? Y como vemos, todo lo que nos devuelve son archivos de tipo PDF. Lo puedo ver aquí y aquí y aquí, ¿vale? Sería todo archivos de tipo PDF. Lo pongo también en el chat. Vale. Pero también puedo utilizar Google para buscar música. ¿Quién diría que después de Napster o de Mule, pues Google es la herramienta perfecta para buscar MP3? Puedo escribir intitle, index of, espacio MP3, espacio Sabina, para buscar música de Joaquín Sabina. Lo voy a poner también en el chat para que lo vayan utilizando todos ustedes. Y pues vemos que en el primer enlace ya tengo todos los discos de Joaquín Sabina, ¿vale? Todos los MP3. Claro, al final lo que yo estoy haciendo es acotar la búsqueda. Entonces estoy forzando a Google a que me devuelva aquellos resultados que tienen en el título, tienen index of. Y esto de index of en el título es que cuando un servidor web es accesible desde Internet, cuando el listado de directorios es accesible, me aparece este texto, index of, ¿vale? Índice de. Vale. Al final, simplemente conociendo un poco los textos, soy capaz de ir componiendo mis búsquedas. Vale, en el siguiente ejemplo, es un ejemplo de cómo hacer búsquedas en LinkedIn, pero sin entrar en LinkedIn. Por ejemplo, si yo quiero, cualquiera que utilice LinkedIn a diario, cualquier departamento de reclutamiento, sabrá que LinkedIn me permite una serie de, en función del tipo de suscripción que tenga, me permite hacer más o menos búsquedas. Bueno, aquí estoy poniendo site, linkedin.com. O sea, quiero que me busque solamente en linkedin.com y como veo aquí en los resultados, todos los resultados son de linkedin.com. No hay ninguno que no sea, porque ya se lo he especificado, ¿no? Site, linkedin.com. Después pongo in URL, puff. ¿Por qué es puff? Porque yo ya cuando he estado navegando por la web de LinkedIn ya he visto que ese texto PV de público está en la URL. Y después pongo menos in URL para que me omita todo lo que tenga el texto dir. Y después hago que me busque también el término current y el término Madrid, ¿vale? Porque LinkedIn, dentro de su código, pues hay una parte en la que pone current y es la ciudad actual de la persona, ¿no? Del perfil de LinkedIn. Pues si yo escribo aquí lo que sea, bueno, pues puedo hacer búsquedas de personas en LinkedIn sin necesidad de entrar en LinkedIn. ¿Vale? La pongo también ahí. Con Google Hacking, los malos, los defraudadores, los hackers malos, pues también pueden hacer búsquedas para detectar impresoras que son públicamente accesibles desde Internet. ¿Vale? Son impresoras que cuando las han configurado nadie se ha dado cuenta de que es... o sea, bueno, en realidad lo que han pensado cuando las han configurado es esta impresora solamente está accesible en esta dirección IP, como nadie va a llegar a esta IP, nadie la va a encontrar. Esto se llama seguridad a través de la oscuridad, security through obscurity. Pero eso no existe, o sea, eso no funciona. El pensar que algo es seguro porque nadie lo va a encontrar
no es un mecanismo de seguridad fiable, porque Google ya lo ha encontrado. Google, recordemos que pasa por todo Internet. Si yo pulso aquí en cualquiera de estos enlaces, lo que estoy viendo son impresoras IPs, en este caso HPs, estas grandes de oficina, que están accesibles. Si yo esta búsqueda la complementase con un site, dos puntos y el nombre de dominio de una compañía que quiero atacar o de mi compañía, si en este caso la quiero defender, podría ver si existen impresoras de mi compañía que son públicamente accesibles desde Internet. Como veo por aquí, este es el panel de administración de las impresoras. Yo podría ya desde aquí imprimir, hay algunas impresoras que tienen la capacidad de pedir tóner directamente desde la configuración, podría pedir tóner, o hay impresoras multifunción que cuentan con escáner y desde aquí podría acceder a toda la documentación que han escaneado en esa impresora. Vale, voy a poner por aquí otra búsqueda. Con esta búsqueda, a ver, escaleras. Vale, con esta búsqueda soy capaz de localizar en Internet autómatas de Siemens abiertos a Internet, abiertos al público. ¿Vale? Y más aterrador todavía, pues es la posibilidad de encontrar también, voy a poner por aquí, por el chat, estoy poniendo todas las búsquedas que estoy haciendo, las estoy poniendo por el chat. La posibilidad de acceder a cámaras web que están abiertas en Internet también. Esto es un ejemplo más de seguridad a través de la oscuridad, en el cual el instalador de las cámaras ha pensado que en total nadie va a poner la IP 66.84, etcétera, y por lo tanto nadie la va a encontrar, ¿no? Pero recordemos que Google sí ha pasado por ahí. Si yo sé exactamente el texto que tengo que buscar, soy capaz de acceder a las cámaras. Ya tengo aquí las cámaras. Y además aquí no sé exactamente de dónde son porque solamente veo la IP, pero si yo empiezo a leer aquí los nombres de esas ubicaciones, ¿no? Los nombres que ha puesto el instalador, seguramente sería capaz de dar con qué es lo que estoy viendo. Aquí pone puerto de Austin Marina, pues lo busco en Google y al final acabaré sabiendo si es un puerto que está en un país o en otro, en una ciudad o en otra. Voy a poner un último ejemplo de Google Hacking. Claro, todos los ejemplos que estamos poniendo son desde el punto de vista del atacante. Bueno, todos conocemos el gestor de contenidos WordPress, que hoy en día la mayoría de las páginas web, sobre todo de compañías pequeñitas, están hechas en WordPress, y con esta búsqueda de aquí podría buscar archivos de backup de WordPress que son accesibles. Aquí tengo uno, ¿vale? Si yo me descargo este archivo de backup de WordPress, probablemente tendré aquí también usuarios y contraseñas y tendré acceso pues, a documentación interna del site que sea. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto lo realmente sencillo que resulta utilizar Google para obtener información. Recordemos, como hemos dicho al principio, que los hackers malos, las mafias y demás, etcétera, al final no recurren a ataques muy sofisticados. Ellos lo que quieren es sacar dinero, obtener dinero de la forma más sencilla y más rápida. Los hackers de sombrero blanco, sí, son los hackers buenos, están muy ligados a la cultura muy académica de las universidades y sí, pues al final lo que buscan son retos intelectuales, pero las mafias no buscan retos intelectuales, las mafias buscan obtener dinero de la forma más rápida posible. Y esta es una de las técnicas que utilizan. Entonces, estas técnicas, recordemos, las podemos utilizar para obtener información en nuestras investigaciones acerca de una página web, de un dominio, de una persona concreta. Podemos hacer búsquedas con su nombre. Podemos buscarlo también
desde el punto de vista del atacante, que es lo que hacemos en los grupos de hacking ético y de pentesting. En estos grupos lo que hacemos es atacar la compañía antes de que la ataquen los hackers de verdad, ¿no? Entonces, nosotros la atacamos con permiso de la compañía y después elaboramos un informe de todas las vulnerabilidades que hemos encontrado para corregirlas en función de su gravedad. Y bueno, hasta aquí el webinar de hoy. Hemos caminado un poquito así por encima de todas estas técnicas. También es posible utilizar otros buscadores, ¿vale? También es posible utilizar otros buscadores, no solamente Google, también se puede utilizar Bing o cualquier otro, y cada uno de los buscadores pues nos da acceso a una información muy, muy concreta, y todos los buscadores son útiles por alguna cosa. En este caso hemos visto Google, que es lo más fácil, es a lo que estamos todos muy acostumbrados, y el objetivo de este webinar era mostrarles en primera mano también que utilizasen ustedes todos estos términos de búsqueda para desde sus casas ser capaces de acceder a toda esta información que he accedido yo durante el webinar. Pasamos ahora a una ronda de preguntas, ¿verdad, Marta? Sí, sí. Ya te han ido haciendo algunas preguntas y te voy a ir resumiendo las preguntas. Bueno, primero me informaban que algunos no habían visto lo que estabas escribiendo en el chat. Vale. Al que me lo ha puesto ya le he enviado tus consultas para que las pueda tener. Las vuelvo a poner, es que lo que ha pasado es que tenía marcado, como lo he ido haciendo muy rápido, tengo aquí las 3 pantallas, tenía marcado que lo envías internamente y lo vuelvo a poner. Vale, perfecto, y así la compartes con todos. Sí, ya la estoy poniendo. Bueno, la primera pregunta que te hacen, Rodrigo, es ¿cómo pueden investigar a una persona? Vale, a una persona, pues primero empezaremos entiendo que con el nombre, buscaremos en redes sociales, buscaremos en boletines oficiales, ¿no? En su nombre, pues en el BOE, por ejemplo, para ver si tiene multas de tráfico. Si tiene multas de tráfico vamos a poder acceder a la matrícula, también vamos a poder acceder al número de su documento, a su DNI. Una vez que tengamos todo esto, vamos a seguir buscando a través de Google. Es común también acceder a su número de teléfono, ¿vale? Cuando accedes a un número de teléfono, una cosa muy absurda, sin embargo muy útil, es buscar el número de teléfono en los portales de venta. Podemos buscar en Mercado Libre en Latinoamérica, podemos ver en Wallapop, podemos buscar en Segunda Mano anuncios, en los portales de venta, ¿no? Y en el buscador, además de buscar, pues, no sé, lo que estemos buscando, ¿no? Un coche que queramos comprarnos, también podemos buscar el número de teléfono, y este número de teléfono nos va a devolver los anuncios de esta persona que estamos buscando, y podemos acceder a que, bueno, quizás está vendiendo pues un vehículo, o está vendiendo una casa, o está vendiendo un electrodoméstico, o cualquier cosa. Esto nos va a dar mucha información. Otra de las cosas que podemos hacer con su DNI, una vez que tenemos el DNI, al final todo esto se trata de ir obteniendo pistas y ir tirando del hilo. Una de las cosas que podemos buscar con su DNI, pues es en páginas de creación de empresas, ¿no? Tipo Informa, tipo Infocif, todas estas, que lo que hacen es indexar toda la información que genera el Boletín Oficial del Estado de creación de empresas, y podemos empezar ahí a vincularle con empresas, ¿no? Cuando hay en los casos de fraude, pues es muy típico que ya sepamos que hay una persona que es defraudador, que lo lleva siendo mucho tiempo y que utiliza diferentes artimañas, como son pues operar con diferentes nombres de empresa o con diferentes compañías a lo largo del tiempo. Pues en este tipo de páginas podemos vincularlo a todas las sociedades, y también podemos vincular sociedades entre sí. Al final se trata de establecer vinculaciones, ¿no? entre las personas. Entonces no hay ninguna receta mágica. Todo esto es sentido común, un poco de olfato y ir realizando búsquedas. También es cierto que en cada uno de los países
pues estas páginas pueden variar, ¿vale? Pero entiendo que páginas de tipo InfoCIFO e Informa tienen que existir en todos los países, donde podemos obtener información de las compañías. Además, estas páginas ya nos dan información de vinculaciones. Cuando metemos un NIF, nos devuelve una persona, ya nos aparece a lo mejor la primera empresa, pero ya nos pone un botón donde pone más vinculaciones o más cargos y ahí podemos ver pues, si se están utilizando testaferros o si se están utilizando pues bueno, diferentes parapetos societarios para cometer el delito que sea. Entonces, así es como lo buscaríamos. Muy bien, Rodrigo. Otra de las preguntas es si la información recogida por fuentes abiertas durante una investigación de un caso de fraude lo puedes utilizar en los tribunales. Sí, por supuesto. Es información públicamente accesible, por supuesto, se puede utilizar. Es información que está accesible. Mucha de esa información va a ser información pública. Lo que no se puede es hacer scrapping. El scrapping es una técnica que de forma automatizada empieza a obtener información de forma masiva de una página web. Eso sí es ilegal, no se puede hacer. No puedo, por ejemplo, imaginemos una página web que tiene un directorio de empresas de empresas de bebidas y yo trabajo en una compañía de marketing y quiero hacer una campaña cuyo objetivo es o cuyo target son estas empresas, ¿no? Yo no puedo descargármelas de la página web de forma automatizada. Eso sí es ilegal, ¿vale? La obtención automatizada de esta información sí es ilegal, pero si lo he hecho manualmente no habría ningún problema, es información pública. Otra pregunta que te hacen es si desde casa pueden entrar a un servidor de su empresa aunque existan firewall. Vale, en principio no deberían, porque lo que se hace en las compañías es aislar lo que tenemos dentro de la compañía de Internet. Entonces, a no ser que utilice, si está bien configurado, pues son redes separadas. La única opción, la única forma, por eso utilizamos las VPNs, las VPNs, las utilizamos para poder conectarnos desde una red a otra, desde nuestra casa o desde una cafetería, para poder conectarnos a la red de la compañía mediante un túnel cifrado que sería la VPN. O sea, en principio, esa es la única forma. Si la compañía se ha dejado cosas abiertas, que es una de las cosas que buscamos en nuestras labores de pentesting, pues sí sería posible, pero desde luego lo deseado es que no, que esté todo bien separado y bien aislado, mediante firewalls como mínimo y desde luego deseable con sistemas de detección de intrusos o con sistemas con IPS, con sistemas de prevención de intrusión que no solo son capaces de detectar las intrusiones, sino también de bloquearlas. Son interactivos. Otra pregunta es si los términos y formas de búsquedas que has explicado son solo para Google o sirven también para otros buscadores. Son solo para Google. Luego cada buscador tiene los suyos. Pero vamos, con Google es más que suficiente. Solemos utilizar también Bing de Microsoft, pero porque permite también obtener información de direcciones IP. Pero sobre todo es Google. O sea, lo que se utiliza eminentemente es Google. No hace falta usar otros buscadores. Bueno, yo creo que ya la última pregunta que nos estamos pasando, te preguntan, bueno, que se está iniciando en el tema de la seguridad y si le puedes aconsejar medidas de seguridad básicas que se deben implementar para minimizar el riesgo de fraude o de hackeo de una institución. Vale, bueno, al final yo creo que son reglas muy de sentido común. Yo creo que la primera es la regla, se llama Zero Trust, que es de mínimos privilegios en cuanto a cómo gestionamos los usuarios, ¿no? Los usuarios tienen que tener siempre el mínimo privilegio, ¿no? Siempre deben poder acceder
a la información que van a necesitar de forma estricta. No deberían poder acceder a absolutamente nada más. Siempre mínimo privilegio. O sea, no debemos abrir de más, sino debemos cerrar al máximo y luego permitir el acceso solamente a aquello a lo que cada usuario necesite. Esto lo vemos claramente en la compartimentación por departamentos. Un usuario del departamento de contabilidad no tiene por qué acceder a la información que maneja el departamento de auditoría y viceversa. Entonces, creo que esa es una de las primeras. Después, yo sí recomendaría hacer análisis desde el exterior para ver qué es lo que está nuestra compañía exponiendo, qué es lo que podemos ver desde fuera. Esto básicamente lo que hacemos es saber las IPs públicas de nuestra compañía en Internet y hacer un escaneo de puertos para ver qué vemos detrás de esas direcciones IP, ¿no? Ver qué es lo que estamos exponiendo. También muy importante la concienciación del usuario, puesto que una parte enorme de los ataques van dirigidos al usuario. Entonces tenemos que estar seguros de que los usuarios de nuestra compañía o de nuestra organización están bien concienciados con la seguridad. Si los usuarios reciben, por ejemplo, un enlace malicioso donde pone lo que sea y lo pulsan y a través de ahí los hackers malos consiguen acceso a nuestra compañía, pues lo que ha pasado es que el usuario realmente no sabía cómo actuar con ese enlace. Esos enlaces que mandan o esos correos electrónicos normalmente intentan engañar al usuario. ¿Cómo lo engañan? Pues uno de los mecanismos utilizados es mandar una hoja Excel infectada con un malware en macro, bueno, una hoja Excel infectada, y la hoja Excel se llama nóminas, nóminas.xls. Pues es que, claro, cualquier empleado quiere saber cuánto gana su compañero de al lado. Entonces, directamente abren esa hoja Excel. Entonces, hay que concienciar a los usuarios para que desconfíen de lo que les llegue de Internet, ¿no? Y que desconfíen también de las páginas web y que sepan cómo interpretar, que en muchos casos es muy sencillo, cómo interpretar y cómo diferenciar una página fraudulenta de una buena, con el tema del certificado, del candadito que vemos en la URL, etcétera. Yo creo que esas serían normas muy, muy básicas y desde luego muy importantes. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que ha sido interesantísimo. Bueno, en el chat algunos dicen que no han podido llegar, que tenían alguna confusión en la hora y si podrían ver esta webinar en diferido, decirles que sí, que la colgaremos de la página web y estará accesible para los que lo quieran ver en diferido. También nos han preguntado, pero ya no nos queda tiempo, sobre Tor y alguno nos ha dado la dirección de Sodan para ver todo lo que es la búsqueda a través de Internet que bien conoces. Pero bueno, damos por finalizada. He puesto aquí la URL de Sodan, que es muy interesante. Sí. La tenéis en el chat, nos lo han compartido. Damos por finalizado. Muchas gracias, Rodrigo. Y Juan Ignacio, cuando quieras, clausuramos. Pues nada, darle las gracias a los muchísimos asistentes que han llegado. Voy a compartir en el chat nuevamente, para los que se han incorporado después, la página web del ICPF, la Asociación Internacional para la Cooperación de la Prevención del Fraude, porque en ella vaya a tener muchísima información. Os sugiero, voy a compartir rápidamente también la pantalla para que vean cómo es el... voy a compartir un momentín y así lo ven. Bueno, pues este es el punto de encuentro donde esperamos encontraros a todos, porque vamos a poner, como decía Marta, pues esta webinar de forma gratuita para que toda la gente pueda revisarla. Es una buena práctica y lo que nuestro interés es crecer compartiendo información con todas las personas que estén relacionadas en la lucha contra el fraude. Y en esta página web, desde el principio, por lo que vais a encontrar,
aparte de la que hemos dicho, pues hay una encuesta. Ya he visto que algunos de vosotros han entrado al principio de que hemos comentado la página web y han hecho la encuesta para ir conociendo también cómo se mueve el fraude y poder compartirlo con este colectivo. También en la página web tenemos, bueno, para las personas que se presentan al Certificado Internacional de Expertos del Fraude, aquí se puede acceder. De hecho, hay convocatorias. La próxima convocatoria la tenemos para el 5 de noviembre, que hay un colectivo importante latinoamericano que se va a presentar. Y, bueno, también tienen la posibilidad de presentarse en otras convocatorias. De esto hablaremos más adelante. Tienen mucha información de anuncios de eventos de fraude, noticias destacadas que les pueden ayudar también a conocer más el fraude, y donde quería llegar es, bueno, pues a la última parte de si se quieren unir a la asociación, pues mejor que mejor, pero también que si quieren estar informados regularmente con estos boletines que comentaba nuestra secretaria general, que pongan su nombre y apellido, y aquí lo incluiremos en los boletines de comunicación gratuitos de información que cursamos, y donde se van a enterar pues de cosas como que el próximo 17 de noviembre vamos a tener nuestra próxima webinar en abierto para todo el mundo, y donde vamos a compartir pues un estudio muy interesante que ha hecho Capacita sobre la parte de la formación contra el fraude, y hablaremos también con un experto sobre la cultura la cultura antifraude en las organizaciones. Así es que, sin más dilación, pues bueno, no quiero hacer más largo esto, darles las gracias por la asistencia, a Shogun por el soporte y por la colaboración que empezamos ahora, y espero que sea muy productiva para todo el mundo, y a todos los compañeros, y como no, a nuestro ponente Rodrigo Gómez por instruirnos y decir dónde podemos encontrar información para la lucha contra el fraude, y de una información gratuita y que es muy útil para erradicar esta lacra. Os esperamos a todos en las próximas convocatorias, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.